El árbol blanco es una historia que habla de la esperanza. Pese a que pueda parecer lo contrario, yo creo que dentro del mundo apocalíptico que viven los protagonistas, mi idea era resaltar la humanidad de la superación de un miedo desconocido, de un miedo grande, terrorífico, que nos hace avanzar y ser mejores personas, pese a las dificultades o la persecución del tiempo, en este caso, del futuro, como un monstruo atroz que no nos deja llegar a nuestro destino, a nuestro idilio, ¿no? Más allá de lo argumental, también ha sido un cortometraje complicado técnicamente. Es una producción pequeña que ha jugado, creo, con unas cartas difíciles dentro de lo que supone un género tan complicado como la ciencia ficción, en cuanto a la complejidad de rodar en entornos muy difíciles de controlar o la cantidad de recursos de postproducción con los que hemos tenido que jugar durante todo lo que ha durado la producción del cortometraje. Meses y meses de trabajo que, gracias a un equipo pequeño, pero creo que excepcional, hemos podido sacar adelante y poder hoy mostrarlo en todo su esplendor un año después en internet. Junto a mí, hoy haremos un repaso breve de lo que ha sido la producción del Árbol Blanco, con los actores protagonistas, que aquí los tengo conmigo. Cristina Gallego. Hola, ¿qué tal, Cristina? Buenas tardes, Herr Director. ¿Cómo estamos? Adrián Perea, coprotagonista del cortometraje. Hola Luigi, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Y también actor en el corto, Luis Carlos Timonet. Hola Luigi, ¿cómo estamos? Pero más allá de los actores, también hay un equipo detrás de las cámaras, y hoy con nosotros tenemos a Ángel Guerrero, técnico de sonido, edición de sonido del cortometraje. Bueno, pues aquí estamos ya todos. ¿Qué hay? Hola, ¿qué tal, Ángel? Y también tenemos al compositor de la banda sonora original de la música del cortometraje, Beni Pineda. ¿Qué tal, Beni? ¿Cómo estás? Hola Luigi, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? Bueno, la primera cosa que quería preguntaros a todos es ¿qué os llamó la curiosidad o qué os llamó la atención de la historia del Árbol Blanco cuando entrasteis a formar parte del proyecto? Adri, por ejemplo. Pues lo primero que me llamó la atención fue el tipo de proyecto. Es la primera vez que he participado hasta la fecha también en un cortometraje de ciencia ficción. La verdad que participar en un tipo de proyectos de ese género no suele ser lo normal, porque suelen ser todo historias realistas. Entonces, cuando me propusiste la idea y me pasaste el guión y tal, me llamó la atención para bien eso, de eso, de participar en un proyecto de un género que no es lo común, que es la ciencia ficción, y eso principalmente. A mí me llamó mucho también la atención el tema del género, porque soy súper fan de la ciencia ficción, pero sobre todo cuando leí el guión se me presentó un reto actoral y yo pues me encantan los retos y no pude decir que no, evidentemente. Si me presentan un reto, allá que voy. Y así fue, de hecho, para mí fue un reto. También no hay que olvidar que a nivel sonoro, Ángel y Beni también supuso un reto abordar todo lo que conlleva la historia del corto, ¿no? Digamos, en vuestro ámbito. Pues la verdad es que el corto ha sido uno de los retos más difíciles de todos los cortos que hemos ido haciendo a lo largo de los años, porque trabajábamos imagen real y imagen ficticia, o sea, ciencia ficción, y entonces había que crear algo que no se veía, o que por lo menos, si ya habéis visto el corto, se ve al final, ¿no? Entonces hubo un previo de trabajo con Luigi antes de las grabaciones para entender de qué iba el corto y qué iba a mostrarse y qué no iba a mostrarse, y qué era para Luigi el significado de todos esos monstruos, de el mismo sonido de los actores, de los lugares, de los silencios sobre todo. Entonces había que crear casi lo que era lo imaginativo, había que crearlo desde cero. Bueno, para mí lo que aporta la música dentro de la historia es que es un personaje más dentro del corto. Porque mi intención es que la música se comunique con el espectador, ¿no? Por ejemplo, hay varias escenas donde los personajes están sufriendo. Entonces, mi intención, por ejemplo, con la música es decirle al espectador tranquilos,
Claro, la música tiene de hecho un peso fundamental. Y por lo menos creo que esto lo hablamos mucho en las reuniones previas con todo el equipo. Una de las reuniones que tuve con Benny hablamos muchísimo de la parte final del cortometraje, de los últimos minutos, porque es un ejemplo perfecto de una escena que va acorde con la música como elemento narrativo, ¿no? Que funciona como elemento narrativo en el cortometraje. Lo que quería reflejar en esa escena era eso justo, era que el espectador escuchase la música y se sintiera bien, se supiera que aunque los personajes o la historia sea una historia cruda, porque al fin y al cabo lo es, supieran el espectador que todo mejora. De vuelta con los actores, a mí me gustaría que me dijeseis cómo enfocasteis a estos personajes que os tocó interpretar en el corto. Pues como yo definiría a mi personaje, es como una persona normal, en unas circunstancias normales, y cómo se tiene que adaptar a las circunstancias excepcionales que planteas en el propio corto, que es cuando entramos ya en el ámbito de la ciencia ficción, ¿no? ¿Qué pasaría si? Entonces, en la primera parte del corto, cuando hacen los flashbacks, que se habla de la vida pasada y tal, es una persona pues que va reaccionando a las circunstancias que le van viniendo con las inseguridades que tenemos pues la mayoría de personas, ¿no? Cuando alguien duda de nosotros, cuando te plantea una situación nueva, y yo esto como coño lo encaro, luego se plantea un reto nuevo, su pareja está embarazada, hostia, y tal, con mis inseguridades y tal, y luego el cambio, ¿no? de la situación ficticia que pasaría así, ¿no? Entonces me parece interesante la evolución que sufre el personaje de los flashbacks respecto a la situación presente. Yo planteé el personaje desde el principio, desde lo físico, porque a mí me gusta mucho el trabajo actoral físico. De hecho, me acuerdo que en el rodaje me iba a pegar unas carreras para entrar un poco ahí en la respiración del personaje, en el estado de agotamiento de algunas escenas. Y lo planteé casi siempre desde el punto de vista más físico, porque creo que a mí me funciona más, y creo que además él iba muy acorde con el personaje. Mi personaje pues es una chica fuerte y valiente, a la vez que vulnerable también, pero creo que se tiene que sobreponer, ¿no? a determinadas circunstancias que le vienen en la vida, y pues eso, intenté llevarlo un poco desde el aspecto más físico. Uh-huh. Y para ti, Luis, que estás por ahí, ¿qué tal la experiencia de ser el villano del corto? Cuéntame. Bueno, mira, pues si te digo la verdad, que yo recuerde nunca había hecho de villano, ni siquiera en el teatro, ni haciendo animación infantil, ni nada por el estilo. Nunca me ha tocado el papel de villano, la verdad. O sea que, bueno, fue un poquito de reto, porque yo siempre he hecho más humor, ¿sabes? Y comedia que otra cosa. Y siempre para un actor, digamos, de comedia, siempre este tipo de papeles, pues, hombre, es un reto, ¿no? Bueno, ya centrándonos en el rodaje del corto, yo estoy seguro que todos aquí tenemos alguna anécdota que se pueda contar, ¿o no? Pero podemos contar la gente entre los juncos. Eso es lo que yo me contaba, tío, o sea, es fundamental. Bueno, si queréis contarlas, por mí, perfecto. Ahora, tened sutileza porque igual podéis traumatizar a la gente que no está viendo y demás, Ay, no pero sé bueno. cómo contarlo. Ahora vamos con eso de los juncos. Pero Adri, por ejemplo, otra anécdota que recuerdes o que tengas por ahí que sea digna de mención. Pues una de las anécdotas que recuerdo era el momento en el que estuvimos grabando la escena que cuando ella me comunica que está embarazada, allí debajo del ventanal, a mediodía con el sol pegándome en la nuca, que hacía un calor en esa habitación que yo pensaba que me iba a morir. Pensaba que encima grabamos en verano, y con el sol de mediodía pegando a través de la ventana, y yo pensaba que no salía de allí. Digo, me muero aquí, ¿sabes? Hacía un calor allí que era uff. Sí, además que yo me acuerdo que llenamos la habitación de humo para poder tratar la luz de una manera muy particular en el corto. Y bueno, el calor que hacía ahí dentro era ya insoportable. Eso era una sauna más que un rodaje. Sí, era toda una circunstancia, era como buf. Que yo te secaba el sudor. Sí, cierto. Sí, aquello fue bestial, ¿no? Una sauna, ¿no? Total. Venga, Cristina, momento junco, no lo vamos a demorar más.
Bueno, Cristina y el resto, porque allí estábamos también unos poquitos grabando cuando sucedió el momento juntos. Bueno, yo tengo 2 anécdotas fundamentales. Una es la del primer día rodando la escena de los juncos, que pues bueno, pues de repente nos dimos cuenta de que estábamos en un sitio un tanto particular. A ver, hubo partes que eran difíciles de grabar porque había mucha gente alrededor, o sea, externa del equipo, haciendo sus cosas por allí. Hombres en circunstancias muy peculiares, teniendo encuentros con otros hombres en circunstancias muy peculiares. Y bueno, creo que debería dejarlo ahí porque igual es un poco violento. Digamos que lo de playa nudista, no Cristina, se quedaba un poquillo corto. Exacto. Playa nudista con arrime. Nos arrimamos los unos a los otros y si pasa alguien por en medio, pues alegría al cuerpo. Y luego, para mí una de las anécdotas más graciosas del rodaje fue el día que grabamos al lado del mar, cuando tuve que meterme en el agua, que aparte de que estaba helada el agua, había oleaje y yo soy muy canijilla y es que las olas me tiraban todo el rato. Además, justo cuando me metí en el agua, de repente como que miré a la izquierda y vi un cangrejo de este tamaño. Y me llevé un susto y empecé a gritar ¡cangrejo, cangrejo! ¿Y tú, Luis, en tu escena alguna cosilla que te acuerdes, alguna anécdota? Bueno, aparte del balazo que te pusimos con prótesis a pleno sol, pero bueno. Sí, hombre, vale, lo de la prótesis, hombre, la verdad que suele ser un poquito incómoda. Incómoda en el sentido de que sientes ese peso ahí en la cara, y eso que tampoco a lo mejor fue para tanto, porque prótesis habrá de todo tipo. Y luego, como curiosidades, pues mira, sí quería comentar en la escena en la que le tengo el cuchillo puesto a Cristina, yo me acuerdo que ella me decía, no, pero tú aprieta, tú pon el cuchillo, tú dale. Y yo decía, chiquilla, digo, pero ¿cómo te voy a meter? De verdad que yo estaba diciendo, ¿cómo quieres? Si yo más cerca no le puedo poner ya el cuchillo, que se lo voy a clavar, que le voy a hacer daño, que le voy a hacer daño, ¿no? Y ella conteniéndome con el brazo, hombre, yo sentía que ella tenía fuerza, pero yo no estaba aplicando toda mi fuerza y decía, bueno, es que digo, quiere realismo total, digo, pero no me atrevía yo a apretar más fuerte con el cuchillo, ¿no? Y Ángel, en sonido, ¿alguna anécdota que tú te acuerdes que sea digna también de mencionar? La escena de la boda estaba en una finca y la finca no sabíamos, no nos habían dicho que estaba lleno de pavos reales. ¿Por qué no, amigo? ¿Sí? Vale, entonces, cada vez que decíamos acción, siempre sonaba un pavo real, empezaba... Raro, ¿por qué? Volvemos, perdón. Volvemos, no paramos, volvemos. Estar en posición. Y que había que cortar, volver a empezar y otra vez sonaban. Y yo no sé qué pasó al final, que o se asustaron y se fueron, o los corté yo bastante bien, los limpié bastante bien en postproducción. Pero era absurdo que empezasen a hablar los actores y dice, te quiero, y se escuchaba un pavo real por detrás, que fue muy divertido. Y bueno, ya para ir terminando, ¿qué escenas, por ejemplo, Beni, volviendo con la música, con qué escena del corto te quedarías como experiencia interesante para ti a la hora de trabajarla? Pues bueno, una de las escenas preferidas para mí es la última escena, ¿no? La escena final, donde el juego entre música y sonido es muy interesante para mí como compositor, ¿no? Pero si tuviera que destacar una por encima de todas, sería la escena de la huida entre las malezas, hasta, como podéis ver, hasta el momento del disparo. Esa escena musicalmente requiere conocer muy bien cuestiones técnicas del sonido y cuestiones técnicas de la música, armonía tonal, atonal, y sobre todo tener paciencia
ahí, ¿no? Porque sabes que el punto culminante está al final. Entonces no puedes llevar la música a un clímax porque sabes que ese clima te lo da la escena y los actores y tu música tiene que ir acompañando esa acción. Es curioso porque creo que Cristina comparte contigo también esta escena como preferida, ¿no, Cristina? Explícame tú también por qué esa escena en particular. Porque para mí es el punto en el que el personaje de Adri da un giro total y pasa de ser esa persona normal que él decía antes a sobreponerse y a decir, tengo que proteger a mi familia. Entonces, no sé, me parece como un momento de unión muy fuerte entre los personajes. A mí la que más me gusta ya lo tengo clara. A mí la que más me gusta es la escena en la que nos damos el beso, cuando ella me comunica que está embarazada. Esa escena con la luz y tal es la que más me gusta. Y igual el momento del parto del final también me gusta mucho. Yo fijaos que os digo que a la hora de rodarla yo me quedaría con la escena del parto. Además que todo lo que supuso recrearla, ¿no? La grabamos en tiempo real. Con tiempo real quiero decir que, bueno, en el montaje lo que se ve, claro, está recortado, ¿no? Está cortado. Pero en el rodaje grabamos el parto en todas sus fases en tiempo real, ¿no? Esto es porque el padre de Cristina es médico, entonces yo me acuerdo que Cristina tenía un croquis con todas sus indicaciones y grabamos el parto como por fase, como si fuera un parto real. Claro, pues la escena del parto la preparé con mi padre, porque mi padre es ginecólogo. Entonces me acuerdo que fui un día allí a tomarme un café con él y dije, venga papá, explícame paso por paso cómo se produce un parto en una mujer, desde que empieza a notar contracciones hasta que rompe aguas. Me lo explicó todo, o sea, me dio una lista entera paso por paso y vamos, fue súper específico y me ayudó muchísimo, la verdad que me ayudó un montón. Poder ponerme en esa situación a través de la visión de una persona que atiende a mujeres pariendo, ¿no? Continuamente. Bueno chicos, pues hasta aquí el breve resumen de cómo hicimos el Árbol Blanco, este proyecto que ha tardado un año en salir a la luz. Quería daros las gracias tanto al equipo que está aquí conmigo hoy delante de las cámaras como al equipo que no está pero que también ha formado parte del cortometraje. Los productores, Antonio, José Luis, Lorena de maquillaje, me dejaré a Javi de cámara, a los runners, Fran Palomo, José Tejada, me dejaré a muchísima gente. Pero bueno, muchas gracias a todos por el buen trabajo y por estar aquí conmigo compartiendo un poquito de lo que ha sido rodar el cortometraje. Cristina, Adri, gracias y nos vemos pronto si el COVID lo permite. Un besazo, ¿eh? A veros. Adiós. Besito. Ángel, Beni, lo mismo. Cuidaros mucho y muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima y a ver si grabamos otro corto. Y a vosotros que estáis ahí detrás, muchísimas gracias por ver este pequeño documental, por ver el cortometraje. Ya sabéis que si os ha gustado el corto, pues compartidlo en las redes sociales y pulgar hacia arriba. Y nada, muchísimas gracias por estar ahí. Nos vemos.